Muchísimas gracias. Te agradezco porque no sé, la verdad no sé qué sucedió aquí. Vamos a continuar. Creo que ya me generaría dos enlaces. Vamos a mirar a ver qué pasa aquí. Bueno, entonces, como les estaba comentando, entonces lo ideal sería que entonces yo vamos a tener como fecha de entrega el 8 de marzo para esta segunda actividad. Y el parcial sería una actividad de selección múltiple, porque pues digamos que por tiempos no tendríamos, digamos que ese tiempo necesario para llevar a cabo las actividades. Entonces, ¿están de acuerdo todos? Sí, señor, de mi parte. Sí, profe, Sí, está bien. muchachos, ¿les Hola, parece? profe. Buenas noches. Profe, disculpa, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo veo que en la plataforma hay activo una actividad para el 15. ¿Esa actividad a qué es correspondiente? Es que estoy perdida en con Esa esa es a la actividad guía que número está. 1. Esas ¿Ok? actividades que deben de estar activas son de la guía número 1, las actividades referentes a eh, el modelo lineal y lo que tiene que ver con el primer parcial. Esas son las dos actividades y era lo que estábamos mencionando, que algunos no las pueden visualizar, que yo las iba nuevamente a activar o enviarles los links para que las puedan ustedes realizar, las entregas, los cargues, porque no sé por qué no permite visualizar, aunque está, digamos que activo en la plataforma. Entonces, esas son las actividades que están pendientes. Estas que estoy mencionando son las dos actividades adicionales que se deben de llevar del curso, más una evaluación que vamos a hacer de selección múltiple referente pues a los temas, digamos que se hayan abordado hasta esas fechas del curso. La idea es que ese parcial ustedes también hagan la entrega, ¿listo? Pero entonces, referente a tu pregunta, esas hacen o son entregas referentes a la eh, guía número 1. Yo ya estoy hablando desde el módulo número 2. Lo que pasa es que los casos que ves en el módulo 2 son los mismos que están en la guía número 1. Digamos que como allá te pidieron en un caso que identificara si alguno podría ser o no podría ser, cuando ya vengas a este, pues ya sabes si tienes o no tienes que desarrollar uno porque pues digamos que cumple esas condiciones. Lo siguiente, que también está habilitado para el 15, es lo que dice parcial. Y ese parcial es también un documento donde te plantean un problema, donde ya te presentan una situación con sus respectivas restricciones, como un modelo de programación lineal. Tiene que seleccionar cuál es esa de las cuatro opciones que a ustedes le entregan. Habíamos definido en la sesión pasada que, no sé, podrías hacerlo en Word, identificar o dar una respuesta, no sé cómo les facilite. Podría hacerse la entrega y referente, digamos que esas serían las dos entregas que se tendrían que hacer por ahora al próximo domingo. ¿Sí fue Sí, claro? profe. Sí, lo que pasa es que en mi caso a mí solamente me aparece habilitada dice parcial, primer parcial, pero la primera actividad como tal, o sea, el primer taller, a mí no me aparece para subirlo. Entonces, por eso tenía esa duda porque pensé que en ese que me aparece habilitado se subirían los dos archivos, tanto el parcial como el taller, pero no sé por qué no me aparece el Sí. otro. Sí, no, es que mira que otra compañera me acaba de decir lo mismo. No sé por qué no está, porque pues digamos que en mi entorno sí se visualizan, pero en el entorno de ustedes no. La idea, digamos que el lineamiento que yo tengo en la universidad es que yo debo publicar y digamos que a mí, cuando yo entro al curso, en los cursos,
en las noticias, porque digamos que nosotros debemos de actualizar las noticias y debemos habilitar como esa opción dentro de las actividades. Digamos que aquí debería de aparecerles a ustedes esa información como a mí. Mira, notificaciones, actividad 2, primer examen parcial, fecha de entrega 15 de febrero, investigación de operaciones y actividad 1, taller aplicativo, una aproximación de los principios de programación lineal. Estas dos son las que yo tengo activas y en este que es mi entorno, pues digamos que me aparece en notificaciones, ¿sí? Pero pues otra compañera me acaba de decir lo mismo, que no le aparece. Yo pues digamos que ustedes pueden ver en el entorno. Mi primer consejo es que, digamos, si no les aparece acá, que debería aparecerles así como a mí en su entorno, porque pues ya lo revisamos. Entonces, primero voy a revisar yo y pues como tengo también el rol de estudiante, digamos que voy a verificar que sí aparezca esas notificaciones. Es que mira que aquí a mí sí me aparece como estudiante. Si yo bajo después de las tutorías o las grabaciones, a mí Profe, sí me aparece. disculpa, profe, es que no estamos viendo tu pantalla, o por lo menos yo no la estoy viendo. Sí, Ay, yo pues tampoco. que no sé qué pasa. Ay, listo. ¿Me pueden confirmar, porfa, si me están observando? Sí, profe, ahora sí. Qué pena ir con ustedes, la verdad, no sé qué está pasando con la internet, porque pues, no, aquí no me registraba variaciones. Bueno, entonces, listo. Como les estaba mencionando, bueno, yo tengo dos maneras, digamos que, de revisar, que es lo que yo miro. Mira, sus entornos son iguales al mío, ¿sí? Cuando yo entro al curso, digamos que lo selecciono, investigación de operaciones. Y yo habilito las actividades y tengo, pues digamos que la visual de los módulos, las tutorías, las sesiones donde ustedes pueden acceder y las grabaciones de cada una de ellas. Debajo me aparecen las notificaciones. Las notificaciones me aparecen las actividades que yo tengo activas y la fecha, ¿sí? Que es la actividad primer examen parcial y taller aplicativo, que es, digamos que la actividad que les mencionaba, donde ustedes deben de identificar, convertirlo en un modelo matemático. Esa sería la primera actividad. Y el examen parcial, donde ya les entregan un problema en una tabla simplex, ya está expuesto, y lo plantean, les dan cuatro opciones de selección. Y ustedes deben seleccionar cuál es la que se ajusta al modelo, teniendo en cuenta pues lo que hemos venido aprendiendo en el curso de identificar una variable, una restricción, y ya con eso, digamos que ustedes van a identificar cuál es la que está haciendo referencia al problema que está planteado en esa parte, pero sé que hay que resolver adicionalmente lo que tiene que ver con otras, digamos que dos puntos más adicionales que ustedes deben de hacer. Estas son las dos actividades que están actualmente activas, que me dicen que para el 15 de febrero. Y como les decía, yo tengo, digamos que la posibilidad de ver como estudiante y para mí, si yo observo también después de las notificaciones o las noticias, yo puedo identificar pues las mismas entregas, digamos que yo las visualizo, pero ustedes me dicen que no visualizan estas dos entregas, ¿sí? Como yo les estaba mencionando. Si es el caso, yo hoy en la noche voy a revisar, voy a ajustar la plataforma y reviso nuevamente, la activo, trato de que haya una notificación que les llegue a ustedes. Por lo general he visto que el campus tiene la posibilidad donde uno le da una opción de que les llegue a ustedes la notificación de la entrega. Voy a hacer todos esos ajustes para que ustedes puedan visualizar esas dos entregas. ¿Listo? Porque pues digamos que aquí para mí Gracias. pareciera de que sí, pero pues si ustedes me dicen que no.
Sí, es que, ¿sabes? Yo hace una semana había revisado y esa actividad sí me aparecía, pero de un momento a otro después ya dejó de aparecer y solo aparece ahora la del parcial. Entonces no sé qué pasó. Sí, no, yo ahí sí también no te puedo decir de pronto que uno las pueda eliminar, lo desconozco. Mm. Bueno, la otra opción sería ir a activar, pues en la salida tendrían que estar. Pero como les digo, si no les aparece, voy a revisar qué está pasando, voy a tratar de activar las notificaciones y cargarlas. En dado caso, como las dos entregas son el mismo día, de no ser posible, pues muchachos, vamos a recurrir a lo más fácil. Como tengo que revisar las dos actividades, entonces se cargan en la que ustedes pueden visualizar y yo reviso que tengan las dos actividades. Cabe resaltar y de antemano les digo, no vayan a tener en cuenta. Yo siempre les voy a enviar un archivo en Excel en el cual les entrego la nota final. ¿Por qué? Porque es que en la plataforma, digamos que aún no está ajustada la valoración, aunque yo puedo decirles, digamos, si está bien o no está bien y puedo hacer una retroalimentación, la valoración que está pareciera, o sea, no se ajusta. Es como podría haber muchas veces me digo, uy, profe, perdí la actividad. No, esa no va a ser la nota. La nota va a ser el archivo en Excel que yo envíe. ¿Listo? Es para que lo tengan ahí claro, porque pues digamos que tengo que revisar un tema de ajustes. Listo, digamos que ahí estaría la otra opción, entrar en actividades en entregas y tendrían que aparecerles pues también digamos que dentro de las entregas. Lo que pasa es que para mí como tengo más, pero bueno, aquí no entiendo por qué me está saliendo este así. Listo. Que a mí también, mira, aquí en entrega solo me está dejando visualizar uno y no me está dejando. Entonces yo lo reviso, ¿listo? Vale, profe, muchas gracias. Listo, bueno, entonces vamos a empezar con la temática para que ustedes puedan pues entender lo que sería los siguientes temas. Aquí el, digamos que más tiempo les va a llevar será el método simplex. Eso sí les puedo decir de antemano porque pues el método simplex es un método un poco más digamos que complejo mientras uno le coge la práctica, mientras empieza a practicar, pero los métodos de asignación sí son muy sencillos. Entonces, digamos que ese no les va a tomar tanto tiempo y pues ustedes no van a tener ningún inconveniente con respecto a ese. ¿Listo? Entonces, bien, bien. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que tiene que ver con el formato canónico y pues para ello, pues digamos que debe ser importante entender las principales aplicaciones de la investigación de operaciones. Entonces, como les he mencionado, es un campo tan amplio que su versatilidad la hace no solo pues una herramienta propia para la ingeniería industrial, es decir, que pues digamos se puede emplear en otros campos, como es el caso de, para el caso de personal, automatización y disminución de los costos o reclutamiento de personal, clasificación, asignación de tareas, actuación, que es en el caso lo que vamos a ver en la segunda entrega, como les mencionaba en el método de asignación, en el mercado y distribución, en el desarrollo de, digamos, de productos, lo que tiene que ver de demandas,
con actividades de localización de bodegas y centros de distribución. Ahí ya hacemos referencia a métodos como el método de centro de gravedad, donde pues estamos en la capacidad de, digamos que definir cuál sería la mejor ubicación o posición para una planta. También lo podemos utilizar en compras de materiales, digamos que las cantidades y las fuentes de suministro, los costos, todo lo que tiene que ver con compra de equipos, pues podría hacerlo, como les mostré en la sesión anterior. Hay una casilla en la cual pues digamos que está destinado para este tipo de objetivos. En manufactura, que se ve mucho para la planeación y control de la producción, lo que tiene que ver con mezclas eh, óptimas en la manufactura, el tamaño de la planta, lo que tiene que ver con el tráfico de los materiales y el control de la calidad. También se habla en las finanzas y la contabilidad para lo que son los análisis de flujos de efectivos, el capital que requiere pues a largo plazo, las inversiones, todo lo que tiene que ver con la parte financiera. También hablamos en la planeación con los modelos de el PERS o en el control avanzado. No lo vamos a abordar nosotros, pero también digamos que se utiliza en la investigación de operaciones. Ahí, como yo les mencioné, hay diferentes tipos de capítulos en el libro. Hay uno específico para los PRCP y pues donde nos explica, los utilizamos en aspectos importantes en la producción. En producción, digamos que utilizamos esos PCP para identificar pues la ruta crítica, entre otras. Eh, Tipos de modelos que podemos encontrar, pues digamos que la investigación de operaciones ha desarrollado modelos específicos para solucionar pues problemas generales clasificados como de inventarios o pueden ser de líneas de espera o de reemplazos o de mantenimiento o pues de asignación de recursos, que es lo que vamos a ir observando. Podemos ver, digamos, en el caso de modelos de inventarios, entonces vamos a hablar de comprender que aquellos problemas relacionados con el almacenamiento de un recurso que pues espera que se satisfaga pues una demanda a futuro. Eso hace referencia a cuántas unidades yo necesitaría traer de producto para poderlo almacenar. Digamos que esto por lo general se convierte en el problema de inventarios, que consiste básicamente en determinar cuánto y cuándo pedir producto, que es está enfocado en cantidad económica de pedido, modelo económico, método de Wilson, LOQ, que pues digamos que es una técnica que se utiliza mucho en logística. Los modelos lineales de espera, pues que están relacionados con aquellos pues problemas donde un grupo de servidores atienden a un conjunto de clientes y podemos encontrar también modelos de reemplazo, donde en este caso el reemplazo de un activo depende de su naturaleza, puede tratar de un equipo que se deteriore a través del tiempo o puede ser un bien o un equipo que mantiene un nivel más o menos constante y cuando falla, pues lo hace total e imprescindible por esta razón, pues digamos que los modelos se clasifican de acuerdo con las dos categorías previamente citadas. En los métodos de análisis para formular políticas óptimas de reemplazo, en la primera de ellas se trata de calcular un determinado periodo de tiempo óptimo y pues un uso de activo después de cuál debe reemplazarse. Y en la segunda pues categoría por lo general se trata también de definir un lapso de tiempo durante el cual se minimice el costo y pues se reemplace los activos individuales dentro de un mismo pues intervalo de tiempo en el reemplazar pues todos los activos al final del mismo. Tenemos modelos de mantenimiento donde este pues involucra tanto el enfoque de inventarios como de reemplazo y pues se considera como digamos que un cierto grado de inventario que en este caso, digamos que relaciona como en general están estas esperas para ser utilizadas y es también pues un modelo de reemplazo porque el mantenimiento involucra pues el cambio de partes en una vez fallen, ¿sí? Entonces también tenemos modelos de asignación de recursos, que en este caso es la segunda actividad que ustedes van a entregar
de lo que estábamos revisando de la guía, donde hace referencia a los métodos de asignación. La verdad no son muy complejos los métodos de asignación. Aquí hago referencia. Esta es la primera parte. Este método, donde pues aquí se les entrega un esquema. Vamos que parece un poco complejo, pero vamos a ver que es muy sencillo cuando nos referimos a un método de asignación. Entonces ustedes lo que van a es a definir cómo lo van a plantear y van a ir asignando recursos pues teniendo en cuenta. Pero recuerde que también ustedes tienen un ejemplo que está en el módulo, en el material de apoyo, donde les explican pues el método de asignación, cómo se hace mediante un ejercicio, y pues digamos que eso también les va a facilitar más el ejercicio que vamos a llevar a cabo nosotros en el desarrollo del curso. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que los modelos de asignación de recursos, este pues surge cuando se desarrollan actividades interdependientes, que es lo que da, digamos que depende de un departamento con otro, que compitan por los recursos limitados en un periodo determinado, y pues esto consiste en elaborar un programa de producción o una mezcla de producción que maximice la contribución individual de los productos, o si es el caso la utilidad total, como lo hemos visto y que desarrolló un ejercicio. Tenemos también modelos de competencias, que en este tipo los modelos se utilizan para analizar aquellas situaciones donde eh, digamos que encontramos más oponentes que se relacionan, o trata de seleccionar estrategias que optimicen un cierto óptimo, pues, digamos que ya más enfocado. Y pues digamos que la programación lineal son modelos destinados a la asignación eficiente de los recursos limitados en actividades conocidas con el objetivo de satisfacer las metas deseadas. Podríamos hablar de maximizar beneficios o minimizar los costos, y pues digamos que las características distintivas de los modelos es que las funciones que representan el objetivo y las restricciones son lineales, como les mencionaba en otros ejercicios anteriores que estuvimos desarrollando. No permite, en este caso, la multiplicación de variables ni variables elevadas a potencias. Algunas de las restricciones no se pueden reemplazar en un modelo de programación lineal, como les mencionaba, porque no se pueden plantear, que ahí es donde nosotros optamos por no tenerlo. ¿Listo? Entonces, dentro de las características que podemos encontrar, podemos decir que tenemos tipos de formatos para la programación lineal. ¿Listo? Digamos que aquí es donde entramos a la relación con el famoso formato. Sí. Entonces, tenemos el formato canónico, donde podemos hablar de lo que sería una minimización o una maximización, como hemos hablado en los ejercicios. Si ustedes observan, digamos que el planteamiento y el modelo matemático sería el mismo cuando hablamos de los formatos. Entonces, podemos observar, digamos que pasar de un formato canónico a lo que sería un formato estándar. ¿Listo? Entonces, planteando el mismo problema. Digamos que pasamos de este planteamiento a este planteamiento, que es el que nosotros vamos a utilizar para solucionar los diferentes tipos de problemas. ¿Listo? Entonces, podemos decir que en este caso las desigualdades pueden ser de tipo menor o igual para convertir a una igualdad. La desigualdad de tipo menor o igual puede convertirse en una función, dado que cuando tiene una desigualdad de ese tipo, si se le suma
al lado izquierdo una nueva variable no negativa llamada variable faltante, dado que solamente tomará valores positivos cuando el lado izquierdo sea menor al lado derecho. ¿Listo? Ya eso lo vamos a entender. Aquí les estoy mostrando, ya lo vamos a ver en el ejercicio porque esto parece un poco como enredado en este aspecto. ¿Listo? También podemos ver que, digamos que las desigualdades pueden ser de tipo mayor o igual, que ya las hemos visto en problemas. Entonces, en este caso, de la misma forma que en la anterior, puede convertirse en una ecuación, dado que si se le resta al lado izquierdo una nueva variable no negativa llamada variable sobrante, tal nombre obedece pues a dicha variable, tomará pues un valor positivo cuando el lado izquierdo sea mayor que el lado derecho. Digamos que aquí ustedes no lo van a entender, pero pues aquí yo tengo un ejercicio como tal. Digamos que también hay unas reglas en el desarrollo de esta técnica. ¿Cuáles son esas reglas que se deben tener en cuenta para utilizar los ejercicios y lo que tiene que ver con el método? Y es lo que vamos a ver para el método simplex. El método simplex tiene dos técnicas. Una es el método simplex primal y la segunda se conoce como el método simplex de la gran M. Entonces, cada una tiene unas reglas y eso, digamos que esas reglas van a depender de ese modelo matemático. ¿Por qué? Porque una vez yo haya identificado el modelo matemático, voy a identificar cuál es la técnica que yo voy a poder utilizar para resolver ese problema, porque tiene una regla. En el caso del primal, entonces las reglas para el aumento del modelo matemático. El tipo de restricciones cuando se trata de mayor o igual y hablamos de maximizar y todas las restricciones son menor e igual, salvo las de no negatividad, que ya sabemos que están dentro del modelo, que simplemente nos están hablando de un contexto y que son necesarias. ¿Listo? Entonces, digamos que voy a aquí continuar porque pues digamos que aquí yo tengo unos casos aquí ya y aquí pues estoy utilizando el libro de Taja, como también pues nos lo sugiere en el caso, digamos, para explicar el método simplex primal. Tomé uno de los ejercicios que nos plantea Taja en el libro y lo que hice fue, digamos, que resolverlo. Entonces, digamos que aquí a lo que ustedes menciono, yo aquí le tengo una serie de colores, pero simplemente es para explicarles así por encimita, porque la idea es que yo voy a solucionar los ejercicios, les voy a explicar, yo voy a compartir también estos archivos para que ustedes lo entiendan, pero también es importante entender que ustedes para poder resolver y utilizar esta técnica deben de haber investigado sobre el método de reducción de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan es el que vamos a utilizar para poder solucionar el problema mediante el método simplex. Vamos que aquí es donde utilizo el método de Gauss-Jordan. Entonces aquí la invitación es a que realicen la investigación para que en la siguiente clase, cuando continuemos con estos ejercicios y los desarrollemos, ustedes tengan claridad sobre el concepto del método de reducción de Gauss-Jordan. ¿Listo? Que es lo que yo voy a utilizar para poder aplicar el método simplex. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿a dónde es que está aquí? Entonces, ¿a qué me refiero allá? Porque digamos que de pronto podríamos sentirnos un poquito perdidos a lo que me está haciendo referencia y les hablaba de las desigualdades. Entonces, digamos que aquí yo tengo un problema. Miren que empiezo con un caso. El caso lo convierto en un modelo matemático. Aquí voy a pasar muy por encimita, donde identifico las variables, mi función objetivo, mis restricciones. Aquí las tendría tres restricciones. La restricción de no negatividad y el problema como tal. Digamos que aquí yo sigo con lo mismo, pero por eso es importante entender la construcción del modelo matemático. Miren que aquí vuelvo y lo utilizo. Utilizo un modelo matemático para poder solucionar el problema. Entonces, aquí está la función objetivo, que es maximizar tres variables
Tengo en este caso 3 variables o 3 productos y tengo también 3 respectivas restricciones para cada una y la respectiva desigualdad, que para este caso son menor e igual para todas. ¿Listo? Que es lo que vamos a ir observando. Entonces, digamos que aquí lo que yo hago es que igualo, eso lo conocemos nosotros cuando estemos solucionando el problema como un modelo aumentado. En pocas palabras, hace referencia a que yo hago que la parte izquierda del modelo, que es donde yo tengo el modelo matemático, voy a utilizar algo que en este caso, dependiendo de la técnica, vamos a ir viendo. Para el primal utilizamos algo que se conocen como holguras, que en pocas palabras son unos valores al lado derecho del modelo, que ya les voy a explicar cuando estemos relacionando, y que lo que hago es que se iguale el modelo, ¿sí? Es lo que les estoy mencionando para que no se vayan a perder. Esto suena un poco aquí complejo, pero no es difícil, y es lo que estoy representando acá. Entonces, cuando hace referencia a maximización, cuando hace referencia a minimización. ¿Listo? Digamos que esto sería. Entonces, dentro de los... se me fue la paloma. Bueno, entonces tenemos, en ese caso también tenemos, pues digamos que los formatos. Entonces tenemos formatos canónicos, ¿sí? Que por lo general cuando hablamos o nos referimos a un formato canónico, hace referencia a un modelo de programación lineal que está, digamos, o que tiene todas las restricciones son negativas y las restricciones de tipo menor o igual para un objetivo de maximización. Si todas las restricciones son mayor o igual para un objetivo de minimización. ¿Listo? Digamos que como que cambia cuando hablo de maximización o cuando hablo de minimización. ¿Listo? Entonces, los sentidos de, miren que aquí tengo mayor o igual cuando hablo de minimización, pero cuando hablo de maximización están menor o igual. ¿Listo? Recuerden que aquí, ¿por qué coinciden las dos? Porque la restricción de no negatividad siempre va a ser mayor o igual a cero. Si yo miro aquí la restricción, aquí está y cumple lo que les acabo de mencionar. Entonces, si hablo de minimización, pues las desigualdades son mayor o igual, pero si me refiero a maximización, las desigualdades son menor o igual. ¿Listo? Dentro del modelo. Esa es una de las características del formato canónico como tal. Para el caso del formato, bueno, aquí está. Para el caso del formato estándar, un modelo de programación lineal en formato estándar, digamos que podemos decir que es estándar si todas las variables son no negativas y todas las restricciones son iguales, tanto en la maximización como en la minimización. Entonces, digamos que aquí estamos viendo el caso del modelo, cuando aplica, si hablo de maximización, cuando hablo de minimización y aplico el modelo. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es igualar el lado al lado. Entonces, esto sería lo que pasaría como tal. ¿Listo? Entonces, x1 más x2 menor o igual a k y x1 tanto x2 mayor o igual a 0 y digamos que en su formato estándar, aquí aumentado, perdón, cuando lo vamos a aumentar, pues entra una variable más, x1 más x2 menos s igual a k, o x1 más x2 más s mayor o igual a 0. ¿Listo? Es lo que les estoy mencionando que está aquí, que parece un poco complejo, pero cuando ya esté yo hablando de este tema y esté solucionando, va a ser muy sencillo, ¿sí? Es muy fácil, digamos que entender ese, digamos que es como las características de los formatos de los problemas que se pueden llegar a presentar muy comúnmente en la programación lineal. Algunas limitaciones del método gráfico, que como les mencioné a ustedes, el método gráfico está limitado a la cantidad de variables que nosotros podemos utilizar, que tan solo se podría aplicar cuando hablamos de dos variables.
y que pues digamos que podríamos solucionar pues esos tipos de métodos, pues digamos que limitado con el caso del método gráfico con respecto al método simplex. El método simplex vamos a ver que ya vamos a tener otras capacidades. ¿Sí? El método simplex está en la capacidad de planificar con una mayor cantidad de variables. Entonces, aquí está, pues digamos que las limitaciones que tiene el método gráfico con respecto al modelo y pues lo que vamos a empezar a manejar, que serían en este caso las matrices, que es lo que nosotros vamos a utilizar, donde vamos a entender lo que es los coeficientes, lo que son las restricciones del lado derecho, que como les mencionaba, simplemente es esta partecita. Lo que pasa es que técnicamente parece un poco complejo, pero realmente es muy sencillo. Lo que hago es que dentro de la matriz, o digamos que aquí vamos a hablarnos a las columnas, referirnos a las columnas, a las igualdades y desigualdades. Miren que aquí nuevamente tengo la restricción de no negatividad mayor o igual a cero, las respectivas y lo que tiene que ver con el lado derecho, que en pocas palabras lo voy a igualar dentro de una matriz. Lo que vamos a utilizar son esas famosas matrices, por eso les mencionaba la necesidad de entender el método de reducción de Gauss-Jordan, que en pocas palabras, pues digamos que el método de reducción Gauss-Jordan nos habla de unas matrices donde vamos a configurar, en pocas palabras, si lo tengo acá en este. Lo tengo acá, pero pues digamos que lo que buscamos es una matriz lineal, la, la diseñamos. Entonces, aquí la invitación es a investigar sobre el método simplex, donde vamos a construir unas matrices con esta característica. ¿Listo? Y pues digamos que en matemática, cuando vemos álgebra lineal, pues vamos a entender todo esto. ¿Listo? Entonces las ecuaciones y vamos a buscar mediante el método, como les mencionaba, de reducción de Gauss-Jordan, lo que vamos a hacer es que vamos a reducir y buscamos este aspecto en las matrices. ¿Listo? Esto mismo que, pues digamos que está planteándonos aquí una matriz de A, donde, porque lo que vamos a utilizar son matrices para poder resolver, digamos que los problemas. Y pues también tenemos el formato matricial, ¿sí? Que es donde, pues digamos que como les mencionaba, vamos a utilizar las matrices para llegar a solucionar los problemas y pues igualar tanto X como a B en este caso. Entonces, digamos que vamos a pasar de una matriz, vamos a construirla con cuál información, con la misma que tenemos planteado de los problemas. Esto es lo que vamos a hacer, construir el modelo matemático con esta información es que vamos a construir pues nuestras respectivas, digamos que formato matricial. ¿Listo? Voy a pasar aquí a métodos simples para ir. ¿Qué pasa? Entonces vamos a ir a, es que esto del formato estándar y canónico, pues digamos que dentro de lo importante es Sender, en que podemos ampliar los modelos para poderlos posteriormente plantear como una matriz y poderlos solucionar mediante el método simplex, que podemos aumentar el modelo, como lo decía, que en un formato canónico y pues las características que por lo general todas las desigualdades son menor o igual y para el estándar son mayor o igual.
Bueno, entonces el método Simplex, optimización en investigación de operaciones. El método Simplex es un algoritmo interactivo desarrollado por George Dancing en 1947. Se utiliza para encontrar la solución óptima en problemas de programación lineal que implican maximizar o minimizar una función objetiva sujeta a un conjunto de restricciones lineales. ¿Listo? Entonces, por eso es que es necesario identificar si se trata de un problema de programación lineal. Como les he mencionado, si no se trata, pues no tiene sentido que utilicemos la programación lineal para poderlo solucionar. Para ello, pues vamos a construir un modelo matemático planteado, o sea, de un problema, construimos un modelo matemático, identificamos que se trate de un problema de programación lineal y posteriormente, pues utilizamos estas técnicas para resolverlo. Entonces, el método Simplex es ampliamente aplicado en diversas industrias para la toma de decisiones como la asignación de recursos, la planificación de la producción y la optimización de rutas como tal. ¿Listo? Esto depende del tipo de problema que estemos solucionando, por eso es importante saber si estamos hablando de maximizar o minimizar y que como anteriormente les mostré en el formato estándar y canónico, las características que tiene cada uno de ellos, que por lo general son menor o igual. ¿Listo? Digamos que las restricciones para el caso de minimización en formato canónico, como vemos, si hablo de minimización, las restricciones son mayor o igual. Si hablo de maximización, son menor o igual. Para el estándar pasa lo mismo. Minimización, mayor o igual, las desigualdades. Y para maximización, perdón, menor o igual las desigualdades. Entonces ya puedo entender si se trata, cuál de los dos es el modelo. ¿Listo? Entonces, fundamentos de la programación lineal. Entonces, el objetivo es expresión matemática que se busca maximizar, ejemplo, beneficios o minimizar, en este caso podría ser un ejemplo, los costos. Las variables de decisión que tienen que ver con las cantidades desconocidas que el modelo debe determinar para alcanzar el objetivo y las restricciones, que son las limitaciones sobre los recursos disponibles o las condiciones operativas expresadas como desigualdades o igualdades lineales. Pasos clave para el del algoritmo simplex. Entonces, primero, formulación del problema. Defina la función objetivo y las restricciones en formato estándar. ¿Sí? En este caso, miren que ahí ya nos está indicando que es necesario construir un modelo matemático para poder presentar o para poder utilizar el algoritmo. Creación de la tabla simplex, entonces organizar los coeficientes en una tabla inicial, que ya yo, digamos, les voy a explicar. Selección de una columna pivote, identificar las variables de entrada para mejorar la solución. Selección de la fila pivote, determinar la variable de salida que limita el crecimiento. Unas operaciones de fila, actualización de la tabla para obtener una nueva solución básica, que aquí lo que hacemos es utilizar el método de reducción de Gauss-Jordan, aplico ese método y simplemente él, digamos que está en la capacidad de obtener ese nuevo valor. Y los criterios de optimidad que hacen, digamos, repetir hasta que no se pueda mejorar más la función objetivo. Eso lo vamos a ver y lo vamos a identificar porque hay un método en el cual digamos que cuando yo estoy resolviendo la técnica, llega un momento en el cual, pues digamos que ya los valores no son objetivos. Entonces, digamos que yo ya podría encontrar, pero hay una serie de pasos que nosotros debemos identificar o verificar para saber si ya encontramos una solución. Y eso es lo que digamos que es importante en este caso en la técnica. Entonces, ventajas que tiene el método simples, pues que son soluciones óptimas que garantiza encontrar la solución óptima global para problemas de programación lineal. La versatilidad, porque es aplicable a una amplia gama de problemas en diversas industrias, desde la manufactura hasta, pues como les decía, distribución, producción, entre otros. Y en este caso, pues la eficiencia computacional, aunque pues interactivo, es eficiente para problemas de tamaño
medio y sirve pues para la base de software, como es el caso, como les mencioné, el caso de la herramienta de Solver, donde pues digamos que ya con este software especializado podemos estar resolviendo técnicas. Cabe resaltar que pues siempre se sugiere que utilicemos la mayor cantidad de técnicas para observar los resultados, los comportamientos, como traigo aquí a colación el ejemplo de la sesión pasada, donde les mencionaba de la región factible, que es algo que si yo utilizo la herramienta de Solver, no la voy a poder identificar, pero si aplico el método de gráfico, pues voy a poder ver todas esas posibles combinaciones que son óptimas, que aunque no se satisface, pues digamos que se ajustan y están dentro de mis capacidades, porque pues como les he mencionado desde el principio, esto se refiere a toma de decisiones. Quiere decir que posiblemente pueda ser que alguien, digamos que de una u otra manera, eh, tenga otro requerimiento, pero basa sus decisiones en este tipo de herramientas. Entonces, aquí, pues, aplicaciones prácticas del método Simplex, podemos encontrarlo en logística y transporte para optimización de rutas de entregas, asignación de vehículos y planificación de inventarios, en la gestión financiera para optimización de cartera de inversión y asignación de presupuestos, la planificación de la producción, que es nuestro enfoque ahorita, determinar la mezcla óptima de productos, la asignación de recursos y la programación de fabricación, y marketing y publicidad, donde pues podríamos asignación de presupuesto de marketing para maximizar el alcance o el retorno de la inversión, poder, eh, digamos que entenderlo. Entonces me voy a volver acá un segundo y tiene que ver con los pasos claves. Listo. Entonces voy a ir al documento como tal. Entonces, voy a empezar aquí por explicar. Vamos a revisar el caso. Creería que pues hasta aquí entender. ¿Listo? Entonces, les recuerdo que es necesario investigar sobre el método de reducción de Gauss-Jordan para que no se vayan a confundir y cuando yo esté utilizando la solución, el método simplex, pues ustedes entiendan cómo es que estoy haciendo esa reducción. ¿Listo? Entonces, como les decía, dependiendo del tipo de situación que se esté planteando, voy a utilizar cada uno de los métodos. Entonces, si el modelo, aquí quiero que vuelvan nuevamente aquí a la connotación de lo que es la metodología del formato estándar. ¿Listo? Que cuando hablo de minimización, las restricciones son mayor o igual. Cuando hablo de maximización, las restricciones son menor o igual. ¿Listo? Porque aquí las voy a necesitar y entender esas reglas. Entonces, si el problema que yo tengo, las reglas para aumentar el modelo, entonces están dentro de las variables. Si dentro de mi problema las restricciones son mayor o igual, hablamos de maximizar y las restricciones todas deben de ser menor o igual. ¿Listo? Que es lo que nos pasa en este ejemplo. Y todas menor o igual. ¿Listo? Entonces estamos maximizando. Las restricciones todas son salvo las de no negatividad, que ya les he explicado que es esta partecita donde dice fabrique o no fabrique tal producto y que debe ser mayor o igual a cero. Entonces aquí yo ya entiendo que es un formato estándar que me está hablando de maximización. ¿Listo? Porque las restricciones son menor o igual. Entonces, si el caso que yo tengo, ¿cuáles son los casos? Los tres que nosotros analizamos en nuestro ejercicio. El de la pasta de tomate, ¿listo? Entonces, esos tres casos que están dentro de nuestra guía son los que nosotros vamos a analizar. Aquí vuelvo a plantear. ¿Listo? Estos tres problemas. El de la enlatadora, el de los muebles modernos y el de tienda B&K es lo que van a analizar. Como ustedes van a identificar, van a construir esos problemas. De hecho, ustedes ya lo tienen porque en la entrega que está programada para el 15 de febrero, ustedes ya construyeron el modelo matemático, ya saben si se trata de maximizar o minimizar. ¿Listo?
teniendo referencia a los problemas. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes ya hayan identificado y tengan claro su modelo matemático, van a tener clara la técnica. Entonces, la primal, si se trata de maximizar y si todas las restricciones son menor o igual, salvo la de no negatividad. ¿Listo? Paso al caso. Método simplex primal. Problema 11 del libro de Taja, página 92, para que ustedes también puedan hacer la lectura del libro y se puedan apoyar y cualquier duda o inquietud en el libro pueden profundizar más. ¿Listo? Entonces dice que Gucci Company fabrica bolsos de mano, bolsos para rasuradora y mochilas. En las tres fabricaciones se usa piel y material sintético, pero la piel parece ser la materia prima limitante principal. En el proceso de producción intervienen dos clases de mano de obra especializada, costura y terminado. La tabla siguiente muestra la disponibilidad de los recursos, sus consumos por los tres productos y las utilidades por unidad. Entonces aquí tenemos requerimiento de recursos por unidad. Recursos, tenemos piel, tenemos costura en horas, tenemos acabado en horas y el precio de venta. Tenemos los productos que se van a fabricar o mis variables, los bolsos de mano, los bolsos para rasuradora y las mochilas. La disponibilidad diaria. Entonces tenemos la piel se va a medir en pies cúbicos. La cantidad de piel para los bolsos de mano serían 2 pies de piel para fabricar un bolso de mano. Necesito de costura, 2 horas de costura, 1 hora en el departamento de acabado y tendría un costo de venta de $24. Voy a seguir con el concepto de los dólares. Para el caso de los bolsos para rasuradora, requiere de piel de 1 pie. La costura en horas requiere 1 hora. El acabado en horas 0.5. Ya sabemos que entonces haría referencia a media hora, 30 minutos. ¿Listo? Eso es lo que me está haciendo referencia. Y tendría un precio de venta de $22. Las mochilas requieren de piel de 3 pies. En el departamento de costura requieren de 2 horas. Ah, bueno, me faltó algo importante. Bueno, pero vamos a continuar así. En acabado requiere de 1 hora en el departamento y el precio de venta de las mochilas sería de $45. Para las restricciones de piel se dispone de 42 pies de piel día, porque me está hablando por día, disponibilidad diaria. En costura en horas se dispone de 40 horas disponibles diarias para el departamento de costura. Para el departamento de acabado se dispone de 45 horas diarias disponibles. ¿Listo? Mire que aquí nuevamente, como les mencioné, entonces identifiqué las variables, que son 3 variables para este caso, y que a diferencia del método gráfico, el método simplex puede utilizar más de 3 variables. ¿Sí? Entonces, 1, 2 y 3, lo que no podría utilizar en el método simplex y lo que hace, lo limita. ¿Listo? ¿Qué es lo que lo limita referente a esta técnica? Entonces, sus respectivas restricciones, que ya sabríamos, pues que hablaríamos de menor o igual, o consume los 42 pies de piel, o consumo menos, o consumo las 40 horas de costura, o consumo menos, o consumo las 45 horas de acabado, o consumo menos. ¿Listo? Entonces, me dice, formule el problema como formule el problema como programa lineal y resuelva. ¿Listo? En pocas palabras.
Aquí me están entregando. Miren que esto es similar a lo que se les entrega a ustedes en el parcial. En el parcial que está habilitado hasta el 15, a ustedes se les entrega aquí una serie de información en una tabla así. ¿Listo? En este caso, digamos que ustedes simplemente lo que harían sería identificar, bueno, ustedes les entregan las 4 opciones y ustedes señalan cuál es el que está haciendo referencia a ese modelo en el momento. ¿Listo? Aquí voy a ir yo al modelo matemático. Miren, aquí tengan en cuenta todo esto que les acabé de mencionar, porque lo que voy a hacer es construirlo en un modelo matemático. Entonces voy al modelo matemático. ¿Listo? Importante para la técnica. Identificar las variables. Entonces, como les mencioné anteriormente, tengo 3 variables. X1, que serían los bolsos de mano a producir diariamente. X2, que serían los bolsos para rasuradora a producir diariamente. X3, que serían las mochilas a producir diariamente. Y Z, que en este caso hace referencia pues a nuestra función objetivo, ¿no? Que serían las utilidades diarias y nuestra función objetivo, que en pocas palabras mi función objetivo sería maximizar, porque como ya les mencioné anteriormente, pues ya sabemos que todas las restricciones son menor e igual, excepto la de no negatividad y hacer referencia a una maximización. ¿Eso? Entonces, como ya sé que se trata de maximizar, entonces construyo maximizar Z, que en este caso sería 24 de X1, que les recuerdo que sería lo que se ganaría los $24 si fabricamos un bolso de mano, más 22 de estos, que sería lo que se ganaría si se fabrica un bolso para rasuradores, y X3, que sería lo que se ganaría por fabricar una mochila diaria. ¿Listo? Que en este caso está dado en dólares 24, 22 y 45. Miren que si vuelvo al caso, es la misma información que tenía. Simplemente que la llevé a un problema de programación lineal. La convertí en lineal en un modelo matemático. ¿Listo? Esto lo lleva a un problema, a un modelo matemático. Entonces ya tengo identificadas. Aquí también tengo mi restricción de no negatividad. ¿Listo? Tanto x1 como x2 como x3 mayor e igual a 0. La restricción de no negatividad. Miren que aquí lo que hice fue construir eso. Entonces traje los mismos valores que me entregaban en el caso. Entonces, recuerden que es para cada producto. Entonces, para los de mano, 2, 1, 3 y 42. Entonces, 2 de x1, 1 de x2, 3 de x3 menor o igual a 42, que es la restricción dada en piel. Mi segunda restricción, nuevamente lo mismo. Si voy aquí al caso, 2, 1, 2 y 40. Entonces, 2 de x1, 1 de x2 más 2 de x3 menor e igual a 40, que hace referencia a las restricciones de las horas disponibles en costura. Mi tercera restricción, que voy al caso, entonces igual 1, 0,5, 1 y 45. Entonces, 1 de x1 más 0,5 de x2 más 1 de x3 menor o igual a 45, que hace referencia a la restricción de las horas disponibles en acabado. Y por último, que como siempre les he mencionado, obligatoria, mi restricción de no negatividad, que tanto x1 como x2 como x3 deben ser mayor o igual a 0, que lo conocemos como mi restricción de no negatividad. ¿Listo? Hasta aquí, preguntas, dudas, inquietudes. Muchachos, ¿sí me están escuchando?
No, señor, claro, está claro. Listo. Que mire que aquí está el truco. Bueno, entonces si ustedes ven, mire, pasamos de un problema nuevamente a un problema de programación lineal, construyo el modelo matemático y empiezo a aplicar lo que sería el concepto que pues les mencioné cuando hacía referencia aquí al formato estándar, cuando hablábamos de aumentar el modelo. Miren que en este caso, digamos que nos da un ejemplo de que x1 más x2 menor o igual a k, x1 y x2 mayor o igual a cero. ¿Sí? Aquí ya podríamos saber que estamos hablando de maximizar, porque ya sabemos que la desigualdad es menor e igual. ¿Listo? ¿Y cómo lo convierto en un modelo aumentado? X1 más X2 menos S igual a K. Digamos que aquí S es el valor que vamos a aumentar y lo que les voy a explicar a continuación. ¿Listo? Entonces, x1 más x2, s mayor o igual a cero. ¿Listo? Digamos que aquí se ve un poco enredado, pero aquí es otro cuento un poco más sencillo. Entonces, una vez construido para solucionarlo mediante el método simplex, debo construir o identificar mis variables, mi función objetivo y mis respectivas restricciones. Entonces, lo que voy a pasar es a construir un modelo aumentado. ¿Listo? Entonces, para este caso, digamos que aquí en estos modelos, aquí, ven ahí un segundito, pero eso para explicarles para que nos quede claro, porque aquí vamos a encontrar unos conceptos para la construcción del modelo aumentado y veamos que esto lo tengo aquí mejor detallado aquí en este segundo archivo que también tenemos, porque pues la idea es que pues, los dos, tanto el primal como el de la gran M, allá en el libro también nos habla de los dos métodos. Mm, Es que aquí es donde lo tengo mejor detallado. Aquí en las reglas. ¿Listo? Entonces aquí. Entonces en las reglas. Esto es lo que tenemos que entender nosotros. ¿Listo? Entonces vamos a tener reglas para aumentar el modelo matemático. Como les decía, aquí yo también se los habilito para que lo tengan ustedes claro, pero pues me gusta primero socializar la información para que para ustedes sean fácil. ¿Listo? Entonces, algunas de las restricciones tienen como signo ya sea igual o mayor o igual. El método M se usa cuando tengo estas características. ¿Listo? Reglas para aumentar el modelo matemático. Es lo que vamos a utilizar. Yo solo voy aquí a explicarles que tanto para el de la gran M como para el primal vamos a encontrar algo que se utiliza y que son unas reglas que se establecen para poder aumentar yo el modelo. ¿Sí? Y en este caso tenemos tipos de restricciones. Cuando se habla de que las restricciones del problema, como nos está pasando en este caso, se tratan de problemas que son menor e igual, que es lo que tenemos aquí en nuestras restricciones, ¿cierto? Que todas son menor e igual. Entonces vamos a utilizar algo que lo vamos a conocer como una holgura y se va a representar con una letra H. ¿Listo? Solo hasta aquí porque es lo que necesito que digamos que lo deje en este modelo, pero no lo lleve al otro. ¿Para qué? Pues porque digamos que este es el que más lleva ese tipo de reglas para aumentar. ¿Listo? Pero las holguras las utilizamos en el método primal. Entonces ya saben, cada vez que encontremos que las restricciones son menor o igual, vamos a utilizar una holgura que se va a representar con una letra H a la construcción del modelo aumentado. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo acá. Yo aquí lo tengo, modelo aumentado. Entonces, ¿qué es lo que hice? Traje el modelo matemático, adicionalmente le agregué
las holguras, ya les voy a explicar, holgura 1, holgura 2 y holgura 3. Y miren que al final igual a 42, ¿sí? Como les decía aquí miren que aparece algo adicional dentro del problema, que es lo que estamos agregando, que en este caso nosotros lo vamos a conocer como una holgura, ¿sí? Que es lo que yo necesito para poder aumentar el modelo matemático, pero que también necesito tener claras las reglas del modelo, que cuando se trate de maximizar y que todas las restricciones sean menor o igual, pues voy a utilizar la técnica primal, y que en este caso para la técnica primal solo se utilizan las holguras para aumentar el modelo. ¿Listo? ¿Cuál es la función del modelo? Aquí, digamos que para terminar la clase el día de hoy, vamos a dejar hasta acá. ¿Listo? Voy a explicarles aquí esta primera y continúo la siguiente sesión para, digamos que todo esto nos quede claro, pero voy a aquí a utilizar unos minuticos más para explicarles los del aumento del modelo. Esto no es del otro mundo. Entonces, 2 de x1 más 1 de x2 más 3 de x3, digamos que hasta aquí era lo que era nuestro modelo matemático. Mírenlo acá. 2 de x1 más 1 de x2 más 3 de x3 menor o igual a 42, que hace referencia a la piel. Entonces, ¿cuál es la función de las holguras en el modelo aumentado? Lo que yo busco es que, digamos que a esto le llamo yo el lado derecho de la ecuación. Perdón, el lado izquierdo de la ecuación. Esto sería mi lado izquierdo de la ecuación. Y yo busco igualar el lado derecho de la ecuación. Esta partecita la voy a utilizar para que el modelo pueda igualarse. ¿Listo? Ya les voy a explicar. Esto es muy sencillo, realmente no es muy complejo. Entonces, supongamos que, vamos a suponer que todos los valores son 1, ¿sí? Tanto para cada una de las restricciones. Entonces, vamos a suponer, multiplicamos 2 por 1 o 2 de x1 por 1 serían 2, ¿cierto? Más 1 de x2. Entonces, si multiplicamos y lo sumamos, entonces aquí vuelve y juega. Entonces, 2 por 1, 2, 1 por 1, 1, y lo mismo para el 3, ¿cierto? Entonces, si multiplicara 3 por 1, me daría 3. Entonces, si lo sumo, 2 más 1, 3, más 3 serían 6, ¿cierto? Y tendría que haber llegado a 42. La función de esa holgura, cabe resaltar que también cada holgura la estoy identificando con H1, H2 o H3, es porque hace referencia a cada una de las restricciones, y cada restricción lleva una holgura por separado, no las mezclo. ¿Listo? Por eso es que puse H1, H2 y H3. Entonces, ¿cuál sería la función de ese H1? Pues este H1 tendría que crecer tanto como para llegar a igualar, en este caso, pues la desigualdad que tenía. Entonces, en ese ejercicio, entonces si yo ya sé que 2 por 1, 2, más 1, 3, más 3, 6, ¿cuánto me hace falta para llegar a 42? Pues es muy sencillo, 36. Quiere decir que esta holgura número 1 para mi primera restricción tomaría el valor de 36, y digamos que ahí alcanzaría a igualar el lado derecho de la, de la, mm, de la restricción. ¿Listo? Entonces, digamos que esa holgura lo que va a hacer es que va a tomar ese valor de ese número que yo necesito para igualar y llegar hasta ese 42. Lo mismo pasaría en la restricción número 2. Entonces, nuevamente hago la multiplicación. 2 por 1, 2. 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, entonces 2 más 1, 3, más 2, 5, y debo de llegar a 40. Entonces, esa holgura número 2, entonces va a tomar un valor de 35 para poder completar y llegar hasta 40.
¿Listo? Entonces aquí ya igualaría tanto el lado derecho como el lado izquierdo de eh, la ecuación. Y lo mismo pasaría para mi tercera restricción. Entonces, 1 por 1, 1, 0.5 por 0 puede ser por 1, 0.5, más 1 por 1, 1. Entonces, digamos que aquí puedo hacer, entonces, 1, 1.5, 2.5. Entonces, esa holgura tendría que tomar el valor de 42.5 para poder llegar a ser el valor de 45. ¿Listo? Entonces, este es el concepto del modelo aumentado y lo que nosotros hablamos o que les mencioné, que nosotros buscamos igualar el lado derecho con el lado izquierdo. Entonces, yo ya igualé los valores del lado izquierdo con los valores del lado derecho, por eso también mi igualdad es igual. ¿Listo? Miren que ya se igualaron. ¿Listo? Hasta aquí preguntas, dudas, inquietudes. Ay, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? Bueno, muchachos, por cuestiones de tiempo vamos a dejar hasta acá. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver los dos métodos, ya teniendo claro aquí lo que les expliqué, el método, el formato canónico, el formato estándar y cómo vamos a empezar a aplicar el método simplex. Les recuerdo, por favor, investigar sobre el método de reducción de Gauss-Jordan, que es el método que voy a utilizar para, digamos que resolver la metodología. ¿Listo? Para que cuando yo me esté refiriendo a reducir y cuando encuentre las filas y las columnas pivotes, ustedes pues no vayan a tener, digamos que ningún inconveniente. Es más como para que lo analicen, cómo es la técnica y posteriormente, pues digamos que con los ejercicios que yo voy a ir resolviendo, ustedes van a estar en la capacidad de resolverlo. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda Profesor, o inquietud? disculpe, yo tengo una duda. Sí, señor. No, ya no es nada de la clase, me quedó claro y dado que pues nadie tiene dudas ya teóricas. Es una cuestión técnica de plataforma porque pues me surge una preocupación de las cosas que usted explicaba al principio. Lo que está pronosticado, primeras dos entregas para el 15 de febrero, que esas realmente estaban inicialmente para una fecha anterior, creo que era como 1 de febrero, algo así. Sí, señor, sí, señor. Yo esas dos entregas las realicé para esa primera fecha, ya las hice, o sea, el trabajo y el examen en las fechas indicadas. Cuando yo las fui a subir, efectivamente los links desaparecieron. Sin embargo, yo busqué otra ruta como por actividades, no sé, algo así, y las logré subir. Yo siempre acostumbro a tomar captura de pantalla y dejar pues, la evidencia y el ID de la subida y demás. Entonces, yo sé Sí, que la señor. subí y tengo el comprobante. Sin embargo, ahorita cuando usted estaba explicando, me dio por entrar a entregas y me aparece como que una sí la entrego y otra ni idea. Entonces usted me podría corroborar porque resulta que el 15 es el domingo y yo en mi mente tengo que ya las envié. Y si yo ya no las envío y después en sistema no aparecen, quedo es totalmente... Las envié y a usted no le aparecen, o sea, no me califican. No, pero recuerde que yo siempre le socializo las notas. Yo también No, suelo hacer. básicamente lo que quiero, de pronto doy mucha vuelta. Usted me podría corroborar si la recibió, porque es que en plataforma me aparece como Lo que si pasa es que en yo este momento, en material Daniel, enviado tengo una, pero en otras no. bueno, déjame, pero yo te puedo el día de mañana, Daniel. Lo que pasa es que yo ahorita tengo otra clase. Es por eso que debo parar en este momento porque voy para Sí, otra no, clase. yo Pero también tengo mañana, otra clase y creo que es con usted. sí, sí, se me hace raro. Es que esta es requisito para la de producción. Bueno, entonces, bueno, si es el caso, entonces yo mañana te estaría revisando, entro a mirar
y te estaría respondiendo y te retroalimento si me aparecen las dos entregas. ¿Listo? Bueno, gracias, sí, señor. Bueno, con mucho gusto. Bueno, no siendo más, entonces muchachos, para todos, muchísimas gracias por su asistencia, que tengan un excelente resto de noche, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima sesión. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz Gracias, noche. profe. Gracias, profe. Con mucho gusto, que estén muy bien, feliz noche.